Bueno, muchas gracias por acceder a esta entrevista, pero sin antes comenzar para saber cuál es su nombre completo, edad, sexo. Bueno, mi nombre es Soledad Hernández Urrutia, sexo femenino, 69 años. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Creo que uno de los problemas fundamentales fue la hiperinflación. Claro. La hiperinflación. De ahí el terrorismo y la pobreza extrema que vivimos en el Perú. La siguiente pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Fujimori implantó la política económica neoliberal para bajar esa hiperinflación que estábamos. Entonces surgió efecto porque se dio paso al capital extranjero en la privatización de las empresas estatales. Pero la parte negativa es que hubieron muchos despidos y al haber despidos la pobreza aumentó. La siguiente pregunta sería, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y desigualdad en el país? Bueno, la política fundamental fue la creación de los PRONA, la alimentación para los comedores populares que hasta hoy en día se utiliza. Esa es en la parte social de la comunidad, ¿no? Y en la parte económica comenzaron los grandes grupos informales, ¿no? La informalidad comenzó a levantar para buscarse recursos. La siguiente pregunta sería, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o el sonado Sendero Luminoso? Bueno, el terrorismo en la época de Fujimori, durante un decreto ley que no recuerdo el número, se tomó como traición a la patria. Claro. Entonces, como traición a la patria, tuvieron libre autoridad para poder manejar el terrorismo. Por cuanto se combatió el terrorismo, bueno, lamentablemente justos pagaron por pecadores y también se comenzó la violencia sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí por eso que Fujimori fue condenado por eso, pero valgan verdades, desterró el terrorismo con la caída de las cabecillas principalmente de Abimael Guzmán. Bueno, la siguiente pregunta sería, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted respecto a eso? Claro, esa fue una mala medida, pero a la vez también se controló la explosión demográfica por cuanto las campesinas, todos somos ignorantes, pero las campesinas en forma ignorantes tenían muchos hijos, ¿no? Y ya la educación por eso es que era menor, al no tener los recursos para mandar a educar a sus hijos. Malo en el sentido de que no pudieron esterilizarlo para nunca más tener hijos. Se hubiera implementado otra forma, ¿no? Dándole de repente conceptivos y qué sé yo, ¿no? Anticonceptivos, pero ya la esterilizaron por siempre. Entonces ahí sí está en negativo. Claro. ¿Conocen las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno. Ahí fue la gran parte negativa del gobierno Fujimori porque quiso callar a la prensa, quitarle la libertad de expresión y les quitaron ¿cómo? Con sobornos, con extorsiones, ¿no? Ahí salió los videos, ¿no? Que toda la prensa llamada chicha y otra prensa, entre comillas, seria, también por ser angurriento con el dinero, caer en eso. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Hubieron varios eventos, empezando por el Fukichop. No fue, bien llevado, pero también ayudó a la hiperinflación. Otro fue la violencia a los derechos humanos. Otra fue la corrupción. Que eso degradó totalmente, y otra podría ser, que violó el libre derecho al voto a asumir un cargo que no le correspondía, porque alteró todos los votos. Claro. Esa fue su caída. La repercusión, porque de ahí vinieron ya presidentes que, basados en esa teoría, comenzaron también a alta corrupción, hasta hoy en día que se ve. Claro. Bueno, estas fueron todas las preguntas, así que muchas gracias por su participación.
acuérdate de mí.